Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast académico, diseñado para aquellos y aquellas que cursan estudios en derechos humanos. Hoy vamos a abordar una problemática que, aunque ha sido discutida en el ámbito laboral, merece una mayor atención desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales o DEC, la discriminación salarial en los contratos de prestación de servicios en Colombia en comparación con los contratos laborales. Nuestro análisis irá más allá de una simple comparación de modalidades contractuales. Vamos a explorar la dimensión de los DEC, revisando las observaciones generales del Comité DEC de las Naciones Unidas, y entenderemos cómo estos derechos están directamente vinculados a la justicia salarial y las condiciones laborales equitativas. Este tema es esencial para comprender cómo se deben proteger los derechos de todas las personas trabajadoras, independientemente de su modalidad contractual. Diferencias fundamentales entre contratos de prestación de servicios y contratos laborales. Comencemos por aclarar las diferencias entre los contratos de prestación de servicios y los contratos laborales. El contrato laboral está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, y establece una relación de subordinación entre el trabajador y el empleador. Este tipo de contrato implica una serie de garantías y derechos para el trabajador, como el acceso a prestaciones sociales, salud, pensiones, riesgos laborales, vacaciones, el pago de primas, cesantías y un salario que, por lo menos, debe respetar el salario mínimo legal vigente. Además, el contrato laboral incluye la protección frente al despido injustificado, ofreciendo al trabajador una indemnización en caso de que la terminación del contrato sea improcedente. En otras palabras, el trabajador bajo un contrato laboral cuenta con una red de seguridad social y jurídica que lo protege ante diversas contingencias laborales. Por otro lado, el contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil o comercial en el que la persona contratada se obliga a cumplir con un resultado específico, sin estar bajo la subordinación de un empleador. En teoría, este contrato está diseñado para tareas puntuales y especializadas, pero en la práctica, muchas veces es utilizado para contratar trabajadores que realizan actividades regulares y continuas dentro de una organización. Una de las principales diferencias radica en que, bajo este tipo de contrato, el prestador del servicio no tiene derecho a prestaciones sociales, no recibe primas, cesantías, ni vacaciones, y debe asumir por cuenta propia el pago de su seguridad social. Además, no cuenta con mecanismos legales efectivos para protegerse ante la terminación unilateral del contrato, ya que no se considera un despido sino una finalización del servicio acordado. Esta situación genera una disparidad significativa en términos de derechos y protección, lo que, como veremos, tiene profundas implicaciones desde la perspectiva de los DEC. Hasta aquí, vemos cómo estas diferencias entre ambas modalidades contractuales afectan de manera directa los derechos de los trabajadores. Ahora, pasemos a analizar cómo esto se relaciona con la discriminación salarial. Discriminación salarial desde una perspectiva jurídica y económica. La discriminación salarial es una forma de injusticia estructural que se manifiesta cuando personas que realizan un trabajo de igual valor reciben una remuneración diferente sin una justificación válida. En el contexto colombiano, esta discriminación puede tomar varias formas, como la que se da por género, raza, edad, o en este caso, por modalidad contractual. Los trabajadores contratados bajo prestación de servicios en muchos casos realizan las mismas funciones que aquellos con contratos laborales formales, pero con una remuneración significativamente menor y sin acceso a las prestaciones sociales. Esto genera una situación de precariedad laboral en la que miles de personas se ven obligadas a aceptar contratos de prestación de servicios, ya sea porque es la única opción ofrecida por el empleador o por la falta de oportunidades laborales en el sector formal. Desde el punto de vista económico, esta disparidad afecta no solo al individuo, sino también a la estructura laboral en su conjunto, creando una segmentación del mercado laboral. Mientras que los trabajadores con contratos laborales formales gozan de cierta seguridad, aquellos bajo prestación de servicios deben enfrentar la inestabilidad, la falta de protección y, muchas veces, una carga impositiva y de seguridad social que termina afectando aún más su ingreso neto. El problema de la discriminación salarial por modalidad contractual es especialmente grave en el sector público colombiano, donde el uso de contratos de prestación de servicios es extendido. Aunque estas personas cumplen con tareas regulares y, en muchos casos, trabajan en las mismas condiciones que los empleados con contratos laborales, no tienen los mismos derechos ni la misma protección. Esta situación no solo vulnera los derechos individuales, sino que también perpetúa un sistema de desigualdad estructural. Derechos económicos, sociales y culturales, DEC, y la justicia salarial. Para entender mejor cómo se relaciona esta situación con los derechos humanos, es esencial recurrir al marco de los derechos económicos, sociales y culturales, DEC. Estos derechos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, un tratado internacional que Colombia ha ratificado y que impone obligaciones específicas al Estado para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de condiciones de vida dignas, incluyendo el acceso a un trabajo decente. Entre los derechos protegidos por el PIDEC se encuentran el derecho al trabajo, el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho a la seguridad social, y el derecho a un nivel de vida adecuado. Estos derechos están íntimamente ligados a la discusión sobre la discriminación salarial entre trabajadores contratados bajo distintas modalidades. El Comité DEC de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de monitorear el cumplimiento del pacto, ha emitido varias observaciones generales que son de suma importancia para este análisis. Por ejemplo, en la observación general número 18 sobre el derecho al trabajo, el comité enfatiza que todas las personas tienen derecho a acceder a un trabajo que sea elegido libremente, que ofrezca condiciones justas y favorables, y que garantice una remuneración que permita una vida digna. Además,
En la observación general número 23 sobre el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, el Comité DEC destaca la importancia de que los Estados adopten medidas para erradicar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral, incluyendo la discriminación por modalidad contractual. Esto implica que todas las personas trabajadoras deben recibir una remuneración justa y equitativa, independientemente de si están contratadas bajo un contrato laboral o de prestación de servicios. El rol del Estado colombiano y las obligaciones derivadas del PIDEC. Uno de los puntos clave que el Comité DEC ha subrayado en sus observaciones generales es que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos contenidos en el pacto. Esto significa que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de evitar que se perpetúe la discriminación salarial entre trabajadores por el tipo de contrato que se les ofrece. Desde la perspectiva del PIDEC, los Estados no solo deben abstenerse de vulnerar directamente estos derechos, sino que también deben regular y supervisar el comportamiento de los actores privados, incluyendo las empresas que emplean trabajadores bajo contratos de prestación de servicios. El objetivo es asegurar que ninguna persona trabajadora quede excluida de las protecciones fundamentales que otorgan los DEC. En el caso de Colombia, el uso extendido de contratos de prestación de servicios en el sector público y privado plantea un desafío significativo para el cumplimiento de estas obligaciones. El Estado debe adoptar medidas que promuevan la igualdad de trato entre todos los trabajadores y trabajadoras, garantizando que se respeten los principios de justicia salarial y seguridad social. Reflexiones finales y desafíos. La discriminación salarial en Colombia por la modalidad de contratación es un tema complejo que requiere un enfoque integral desde la perspectiva de los derechos humanos. Como hemos visto, el marco de los DEC proporciona un paraguas normativo que obliga a los Estados a asegurar condiciones de trabajo justas para todas las personas, sin importar cómo sean contratadas. Sin embargo, el desafío sigue siendo cómo traducir estas obligaciones internacionales en políticas públicas efectivas que eliminen las brechas de derechos entre los trabajadores contratados bajo distintas modalidades. El hecho de que una gran parte de la fuerza laboral en Colombia se encuentre bajo la modalidad de prestación de servicios revela que aún queda mucho por hacer para garantizar el acceso equitativo a los derechos laborales y sociales. Conclusión. En resumen, hemos analizado cómo la discriminación salarial entre trabajadores contratados bajo prestación de servicios y contratos laborales afecta no solo la dignidad de las personas, sino que vulnera derechos humanos fundamentales como los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa enfocado en analizar precisamente los derechos fundamentales y derechos humanos que desafortunadamente diferentes personas han tenido que denunciar por sus afectaciones. En este espacio estaremos analizando todo el tema de discriminación y cómo a través de diferentes casos vemos que cada día este derecho se vulnera más. Para hoy pues tenemos dos grandes invitados. Por un lado está Laura, una experta analista en todo el tema de derechos, derechos fundamentales en Colombia, y por el otro una persona que desafortunadamente ha tenido que padecer estas afectaciones a lo largo de su trabajo. Por eso quiero darle la bienvenida. Primero invito a la señora Laura para que por favor se presente, nos exprese su saludo y enseguida pues iniciamos entonces a escuchar de qué manera los derechos de nuestro invitado han sido afectados. Muy buenos días. Gracias, Catherine. Buenos días a ti y a todos los oyentes que están escuchando este podcast. Un gusto para mí estar aquí. Yo soy Laura Valentina Soto-Roa, soy abogada de profesión, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Estoy de verdad muy complacida de acompañarlos el día de hoy y por supuesto que estoy dispuesta a escuchar una de las problemáticas más grandes que presenta en este momento nuestro país y que generalmente no es visible, no es una problemática de la que se hable todos los días, así que es para mí un gusto realmente poder sentarme aquí a hablar con ustedes hoy de algo tan importante como lo que nos va a contar nuestro entrevistado. Por supuesto, y ahora le damos la bienvenida entonces a nuestro entrevistado para que por favor se presente y nos exprese inicialmente cuál es esa afectación, cuál derecho desafortunadamente ha sido afectado, violado y en qué circunstancias. Muy buenas, un cordial saludo para todos, primero que todo. Quiero contarles que estoy trabajando para una entidad estatal, una agencia del Estado. Me ofrecieron el empleo, me dijeron que iba a hacer un contrato de prestación de servicios, que iba a empezar a trabajar con ellos, que no iba a necesitar estar todo el tiempo allá. Apenas firmé el contrato de prestación de servicios, me dijeron usted tiene que desplazarse hasta la ciudad de Bogotá. Yo soy de un pueblo que se llama Puerto Gaitán, entonces me tuve que desplazar a la ciudad de Bogotá, porque me dijeron que desde allá era donde tenía que laborar. Apenas llegué, me presenté y me dijeron usted va a tener un horario. El horario va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pregunté el por qué y me dijeron que por el cargo en el que yo iba a estar, debía estar todo el tiempo en oficina. He notado inalcanzables veces que mis compañeros que tienen un contrato laboral tienen una situación distinta a la mía. De hecho, ganan un poco más que yo. Mientras yo me gano 3 millones, ellos están ganando 5.
y no tienen que quedarse más tiempo del laboral, porque a ellos les pagarían horas extra, mientras que a mí no me pagarían horas extra. He visto que me han dado órdenes que no están dentro de mi contrato. Y mientras yo he preguntado el por qué me están dando esa orden, me dicen, es que dentro de su contrato dice todas las que designe su empleador. He notado desde hace mucho tiempo que mis compañeros que tienen contrato laboral les están pagando una prepagada. Y a mí me toca pagar mi salud, mi seguridad social, mi ARL. Y me está generando una situación muy difícil, porque me están desarraigando de mi familia. Mi familia está en Puerto Gaitán y yo me encuentro en Bogotá. Y no los puedo traer porque la situación económica en la que me están haciendo padecer no es acorde para que ellos estén al lado mío. Esa es una situación que me está afectando desde hace mucho tiempo y no puedo renunciar porque me hicieron comprar un seguro en el que si yo renuncio me van a cobrar ese seguro y es el 10% del contrato total. Son esas pequeñas cosas que me gustaría que en algún momento tuvieran solución. Y sé que no soy el único, muy seguramente en el país hay muchas personas que están padeciendo esta situación. Y teniendo ya un experto, me gustaría ver cuál sería el camino que considera o qué es lo que está arreglado, porque lo que yo tengo entendido realmente no es lo que está pasando conmigo. Acabamos entonces de escuchar, estimada doctora Laura, un testimonio donde narra sin lugar a duda diferentes afectaciones y vulneraciones al derecho a la salud. Quisiéramos saber usted desde su conocimiento y su ámbito de defensa de derechos humanos, cómo, o para ser de manera más concreta, cómo se puede denunciar o ante qué instancia se puede denunciar estas diversas situaciones que se están presentando en cuanto a la violación de derecho y atención a la salud. Bueno, Katherine, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de participar en esto y por supuesto, Andrés, sé que lamento mucho la situación en la que te encuentras, como tú lo mencionabas, seguramente no eres el único prestador de servicios profesionales en Colombia que tiene que padecer como estas. A mí me parece muy importante que hagamos un contexto normativo, jurídico, un tanto legislativo para los oyentes y también para que Andrés, por supuesto, tenga conocimiento. Además de eso, es relevante mencionar que no solo se está viendo afectado el derecho a la salud de Andrés, que por supuesto es una de las aristas de esta problemática, sino que además está viendo vulnerado su derecho a una vida digna, su derecho a un trabajo, su derecho a tener un arraigo familiar o a mantener una familia unida, entre tantas aristas que están presentando. De manera inicial quiero contarles hay una solución, y me gustaría empezar allí, hay una solución a la situación que está viviendo Andrés, y es que la legislación colombiana hoy en día nos permite acudir a una figura jurídica que se llama contrato realidad. Para eso es importante tener presente que Colombia divide su forma de trabajo de dos maneras, y es las relaciones laborales que están sustentadas en el Código Sustantivo de Trabajo y las relaciones que no son laborales o no tienen un arraigo laboral como tal, y es el tema de la prestación de servicios o OPS también conocido. Esto lo traigo a cabo para que ustedes entiendan un poco de que cuando se supone que hay una relación laboral no sustentada bajo este código, bajo esta normativa, que es la prestación de servicio, no debería haber una subordinación. Andrés, dentro de las problemáticas que nos cuenta y nos menciona, nos dice que hoy en día, en la realidad, tiene un horario establecido, tiene funciones por fuera de sus obligaciones contractuales, y una diferencia salarial respecto de compañeros que están en un cargo de planta o que están con una estabilidad reforzada o con una estabilidad laboral simplemente, y que efectivamente no hay una condición de igualdad ni con lo que dijo antes de firmar contrato, ni con lo que realmente está viviendo respecto de otras personas que seguramente cumplen las mismas funciones laborales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, es extremadamente importante mencionar que en el ámbito internacional hay demasiadas convenciones, pactos y recursos que cualquier ciudadano puede entrar a verificar y verificar para hacerlos realidad en su diario vivir. Estos de tantos en este momento que tenemos para tratar, que es los derechos económicos, sociales y culturales, que están siendo obviamente vulnerados y violentados a raíz de la problemática que se está viviendo, es uno de los pactos internacionales sobre estos derechos. ¿Qué nos dice este pacto internacional? Inicialmente que está ratificado por Colombia bajo el precepto constitucional del artículo 93 de nuestra Constitución del 90. Y paso seguido, este pacto nos dice que todas las personas, o que el Estado debería verificar, porque las personas tengan una vida digna. Esa vida digna incluye, por supuesto, muchísimas puntos, muchísimos temas a tratar, pero dentro de esos me parece muy importante trabajar uno, que es el tema de la igualdad y la equidad en cuestión de qué tiene que hacer la persona para mantener ese contrato laboral. Entonces, Andrés nos mencionaba que ahora está prestando el servicio en una ciudad o municipio diferente a donde él normalmente habitaba.
¿cómo podemos decir que esto es una vida digna cuando realmente está basada en contexto natural? También puede pasar por la cabeza de muchos el hecho de, pues simplemente deje el contrato laboral o deje la prestación de servicios que usted mantiene, pero es importante tener en cuenta también que cuando uno hace referencia a que tiene una póliza de seguro, estamos hablando de que hay una responsabilidad ya extracontractual, que también es una de las aristas que se presenta dentro de esta problemática. Entonces, más bien, importante pensar en la humanización de quien está prestando el servicio y prestar más atención en que no simplemente se soluciona con la finalidad de un contrato, porque al final efectivamente se puede hacer el pago de una multa o se puede hacer el pago del seguro en este caso y renunciar a este tipo de contrato, pero lo importante aquí es todas las consecuencias que hay detrás de esto, detrás de que la normatividad colombiana no establezca una igualdad y que más bien nos esté llevando a una discriminación laboral, una discriminación de los derechos sociales y económicos, porque por supuesto, como lo mencionaba Andrés, al haber una desigualdad salarial con otros compañeros que tienen las mismas funciones, pues no nos queda nada más que decir que hay una discriminación en cuestión estatal, no solamente de la entidad para la que Andrés está trabajando, sino además de la normatividad colombiana. Colombia nos dice dentro de este pacto que ratifica, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las personas no solamente tienen un derecho a una vida digna, sino que también tienen acceso a un trabajo decente. ¿Qué sería un trabajo decente para la sociedad colombiana? ¿En qué consiste? ¿Qué horarios son decentes para la sociedad colombiana? ¿Cuántas horas tiene que trabajar una persona para mantener un puesto laboral? ¿Cuántas horas debería estar en una oficina una persona para mantener una familia, para mantener una vida en comunión con sus demás aristas o con sus demás preceptos de tener una vida normal? Entonces quiero que seamos muy claros en que efectivamente cuando nos salimos del Código Sustantivo del Trabajo para implementar figuras como la prestación de servicios, que a mi forma de ver son figuras invisibles o figuras tramposas de alguna manera para las personas que realmente tienen que padecerlas, también hablamos de que el Estado deja de prever y de garantizar sus deberes respecto al ámbito internacional, porque simplemente no está respetando el tema de acceder a los derechos fundamentales de cualquier persona, no solo de elegir un trabajo, porque claramente el firmar un contrato de prestación de servicios es algo que elige la persona, pero aunque lo elija, pues volvemos al punto de que tú tienes unas condiciones o te plantean unas condiciones contractuales y después pasas a unas condiciones laborales, que son dos temas completamente diferentes. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, como recogiendo de manera muy breve lo que acabas de mencionar, efectivamente el derecho a la salud hace parte o lo componen los derechos sociales como un conjunto de derechos fundamentales también que se aplican en Colombia y a nivel internacional. Es este derecho a la vida, a tener una vida digna, en donde todas las personas, por supuesto, sin ningún tipo de discriminación, se le debe promover la igualdad, se le debe promover las oportunidades también. Estos derechos, pues, están consagrados sin duda en marcos normativos, en tratados internacionales y uno esperaría, doctora y también nuestro gran invitado, que se pudieran efectuar y cumplir. Unas últimas palabras. Claro que sí, estos espacios me parecen muy interesantes porque no solamente aclaran las ideas de las personas que como yo estamos siendo vulnerados a algún derecho, sino también que visualizan la situación que está pasando el país, porque realmente el 70% de las personas que se encuentran laborando tienen un contrato de prestación de servicios. Gracias, me parece muy interesante lo que acaban de decir y lo tendré muy en cuenta, tanto para mí como para mis compañeros en una asesoría muy pronto.